El Dios milagroso que abrió el mar, 12 revelaciones transformadoras de Moisés para tu fe. En el tercer año de Joacim, el pueblo de Israel clamaba al Dios de sus padres en medio de la opresión egipcia. Los corazones de los hebreos estaban llenos de desesperanza, bajo las cadenas de un faraón que no conocía a Jehová. Mientras tanto, en los vastos palacios de Egipto, Moisés, un hebreo criado en la casa del faraón, sentía la carga de su pueblo como un peso implacable en su alma. Atrapado entre dos mundos, su papel de príncipe no llenaba el vacío dejándole preguntas sobre su verdadero propósito. Una tarde, mientras pastoreaba ovejas en el desierto de Madián, sucedió lo extraordinario. Una zarza ardía sin consumirse, y de ella emanaba la voz del Altísimo, llamándolo por su nombre. Moisés, Moisés, resonó la voz antigua, he visto la aflicción de mi pueblo. En ese encuentro, Dios se reveló como Yo Soy, un nombre que traería vida a la desesperación. Moisés, temeroso y renuente, fue llamado para liberar a Israel. El tiempo pasó y, tras confrontar al faraón y ver las plagas caer sobre Egipto, los israelitas finalmente se disponían a salir. Sin embargo, la sensación de liberación era engañosa, el ejército egipcio se aproximaba, y el Mar Rojo se convertía en un hito de lo imposible. Pánico se instauró entre los hombres, y las mujeres comenzaron a llorar, ausentes de esperanza. Fue entonces cuando Miriam se levantó, alzó su voz entre los lamentos y comenzó a cantar, instando a su pueblo a confiar en el futuro. Dios, en su infinita misericordia y poder, habló nuevamente a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Temiendo el mar, las corrientes de agua parecían un muro infranqueable. Pero en la fe del llamado, Moisés levanta su vara, el viento sopla fuerte, y las aguas comienzan a separarse. Con cada gota que se alza, el milagro toma forma, y el camino hacia la libertad se abre ante ellos como una promesa cumplida. La multitud de israelitas avanza con temor reverente, sus corazones resonando al unísono con la esperanza de ser liberados. Él abrirá mares ante ustedes, se recordaban unos a otros, cruzando la tierra seca que emergía de las aguas divididas. A medida que avanzan, muchos miran hacia atrás, sintiendo el peso de los opresores, pero el soplo de Dios se siente más fuerte en sus corazones. Cuando finalmente pisaron la tierra prometida, un clamor de alabanza estalló en el campamento, danzas y cánticos resonaban en celebración. Moisés y Miriam lideraban esa fiesta de gratitud, recordando la salvación no solo como un acto físico, sino una liberación espiritual, un símbolo del poderoso rescate de Dios que los acompañaría en cada trial futuro. Pero cuando el eco de las alabanzas comenzaba a desvanecerse, un ineludible desafío se levantaba, ¿cómo permanecerían firmes en su fe ante las dificultades venideras? La historia de Moisés y el pueblo de Israel apenas comenzaba, prometiendo un viaje hacia la tierra prometida donde las lecciones de fe y obediencia se desarrollarían en medio del desierto. La mano de Dios se movía, y su plan aún se revelaría en maneras asombrosas. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Mientras el pueblo de Israel se asentaba en la orilla del mar, el eco de sus alabanzas resonaba en el desierto, un canto de gratitud que llenaba los corazones de esperanza y fortaleza. Sin embargo, aún no habían enfrentado la verdadera travesía que el Señor había puesto ante ellos. Dios, en su soberanía, sabía que la verdadera prueba de su fe no se hallaba en la gloria del milagro de la salvación, sino en el camino que debían recorrer hacia la tierra prometida. Y así, con un propósito divino, Moisés fue llevado a la montaña para recibir instrucciones del Altísimo. Allá arriba, la gloria de Jehová descendía como una nube, y el mismo rostro de Moisés resplandeció con su presencia. Mientras tanto, en el campamento, los israelitas comenzaron a sentir la presión de su nueva libertad. El desierto,
vasto y seco, se extendía ante ellos como un recordatorio de los años de opresión, y el miedo comenzó a hacer mella en sus corazones. ¿Dónde iremos ahora?, murmuraban algunos. ¿Tendremos suficiente comida? ¿Y si regresan los egipcios?, cuestionaban, sintiendo la incertidumbre del futuro. Dios observaba desde los cielos, y aunque sabía de sus temores, también sabía que lo que estaba haciendo en sus vidas era parte de un plan mayor. Así, les envió a Moisés con un mensaje tranquilizador: yo soy el pan de vida, no temeréis, pues proveeré con maná del cielo. Fue entonces que Dios envió su sustento, cubriendo el suelo cada mañana con una sustancia blanca como el rocío, y así se cumplió la promesa de su provisión. Los israelitas se sorprendieron y regocijaron al ver el alimento divino. Pero, después de la emoción inicial, surgió la duda nuevamente. ¿Qué sucede si no nos llega el maná?, decían otros, tropezando con su fe. En medio de las murmuraciones, Moisés se volvió a Dios, elevando su voz en súplica. Señor, dijo, la culpa de esta falta de fe está pesando sobre mí. ¿Cómo explicaré a este pueblo tu propósito? Dios, en sus profundidades de sabiduría, respondió al siervo: di a los israelitas que deben recoger cada día según su necesidad, y atestigua la dulzura de mi provisión, que sí, les es suficiente. Esas palabras eran profundas y cargadas de significado, revelando que el alimento diario que les sería concedido no solo alimentaría sus cuerpos, sino que también estaba destinado a nutrir su dependencia en él. Con cada amanecer, la lección del desierto se hacía evidente. La inconformidad se tornaba en admiración mientras los israelitas aprendían a confiar en la fidelidad de Dios. Pero aún quedaba otro desafío en el camino: el monte Sinaí estaba a la vista, y en su cumbre, Dios pronunciaría su ley, un pacto que los marcaría como su pueblo escogido. Moisés les advirtió: prepárense, pues nuestro Dios se acercará a ustedes. La cima del monte se oscureció, se llenó de truenos y relámpagos, lo que llenó a la multitud de temor y reverencia. El cielo clamaba, y el pueblo se preparaba para escuchar las instrucciones que moldearían su caminar. Mientras tanto, el corazón de Moisés latía con una mezcla de temor y anhelo. Era un medio entre el pueblo y Dios, donde sus palabras serían la voz del pacto eterno. Entonces, Dios habló, revelando su carácter a través de los mandamientos, invitando a Israel a una vida de obediencia y amor. Así, el viaje de Israel hacia la libertad no solo era físico, sino también espiritual. A través de cada paso, Dios estaba formando su identidad, y Sabanía por creer que, a pesar de la travesía, en sus corazones había un plan soberano que aún no se había revelado por completo. ¿Podrían los israelitas mantenerse firmes y encontrar fe en medio del desierto, incluso cuando lo desconocido se despejaba ante ellos? La historia estaba apenas comenzando, y con cada acto de Dios, un nuevo misterio espiritual se desvelaba, prometiendo más de lo que podían soñar, llevando así a su pueblo hacia su destino divino. Mientras la voz de Dios retumbaba en la montaña, el aire se volvía denso con anticipación. Los israelitas miraban hacia lo alto, temblando ante el espectáculo sobrenatural. Todo lo que Jehová ha dicho, haremos, declaraban con fervor, aunque sus corazones aún se llenaban de dudas. El eco de las palabras de Moisés resonaba en sus mentes, mientras el fuego sagrado consumía la cima del monte Sinaí y el sonido de trompetas celestiales llenaba el aire. Dios, con su poderoso propósito, había establecido un pacto inquebrantable con su pueblo. Las primeras palabras que brotaron de su boca fueron los 10 mandamientos, leyes divinas que marcarían la pauta de su relación con él. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, dijo con firmeza, recordando a Israel que su salvación ya estaba asegurada. Sin embargo, en medio de la grandiosidad del momento, una oscuridad comenzó a asomarse. En el campamento, los que anhelaban ver la manifestación completa del poder de Dios comenzaron a clamar por seguridad y certidumbre. «Haznos un Dios que nos guíe», gritaron algunos, inquietos y ansiosos. Su corazón volvíase a lo conocido, a aquellas antiguas costumbres y prácticas egipcias de adoración. La impotencia ante la presencia de Dios les había hecho buscar un ídolo. Moisés, en la cumbre del monte, sintió cada latido de la angustia del pueblo. Con cada palabra que el Señor le dictaba, la revelación del carácter de Dios le era más clara. «No tendrás dioses ajenos delante de mí»,
continuó el Altísimo, buscando no solo preservar su gloria, sino también el futuro espiritual de su pueblo. Mientras Moisés descendía, la luz de Jehová brillaba sobre su rostro. Cada paso, una mezcla de esperanza y fervor ante la urgencia de transmitir el mensaje divino. Pero al llegar al campamento vio la escena abominable, el pueblo danzando alrededor de un becerro de oro, entregándose al pecado en lugar de rendirse ante el Dios vivo. El corazón de Moisés se quebró, la traición lo hirió profundamente. ¡Qué gran pecado han cometido!, exclamó al ver el desvarío. Con manos temblorosas rompió las tablas de la ley, y su llanto resonó en el desierto. He intercedido por ustedes ante el Dios que nos libró, y así han cambiado su fidelidad por un ídolo. La ira de Jehová ardía, pero la intercesión de Moisés era la fiel tamiz. Por amor a su pueblo, clamó, si perdona su pecado, perdónalos, y si no, bórrame, te ruego, de tu libro que has escrito. Dios, quien no puede compartir su gloria, respondió, al que peca contra mí, a ese borraré de mi libro. La lección era dura, pero necesaria. Aún en su desobediencia, él mostraría su misericordia, y con la restauración vendría un nuevo pacto. Ahora, Moisés sabía que el tiempo de la revelación plena estaba cerca. Un nuevo altar debía ser erguido, y un nuevo compromiso, establecido, en el cual el pueblo no solo vería la provisión de Dios, sino también el llamado a la santidad. Todo lo que experimentaran en el desierto era parte del diseño divino para aterrizar la promesa de una nación separada para su gloria, que atraería la atención de otros pueblos. Mientras sus corazones volvían a la alabanza, la advertencia de Dios se posaba sobre ellos, no habrá escapatoria que les aparte de mi mano si vuelven a desobedecer. La prueba de fe no terminó con un ídolo, sino que continuaba con cada paso hacia la tierra prometida. El viaje estaba apenas comenzando, y ante ellos, el horizonte prometía más pruebas y oportunidades de conocer a Dios más profundamente. La gloria de Dios era una llama viva en su viaje, pero esta vez, una lección perduraría en sus corazones: he aquí, yo hago un nuevo pacto con ustedes. Y así, a medida que el sol se ponía tras las montañas, un murmuro crecía entre la multitud: ¿qué será lo próximo? ¿Está Dios realmente con nosotros, o habremos perdido su favor? Con esas preguntas flotando en el aire y el rugido del desierto apretando su fe, se abría un nuevo capítulo en el viaje hacia él. Cumplimiento de su divina soberanía. Porque en cada desafío, se revelaría el verdadero propósito de Dios, la redención y la aproximación a su corazón. La historia iba a tomar un rumbo inesperado, y un nuevo misterio aguardaba para ser revelado. A medida que los ecos de la tragedia danzaban en el aire espeso del campamento, Moisés, aún con el pesar en su corazón, llevó a los hijos de Israel a la reflexión. Volvamos a nuestro Dios, pronunció con voz firme, su mirada fija en las caras asombradas de aquellos que habían danzado en el desatino. Ante su llamado, algunos comenzaron a caer de rodillas, recordando la grandeza del Dios que los había liberado. El Altísimo nos ha llamado a ser un pueblo santo, continuó Moisés, levantando su varita con autoridad. Las palabras que había recibido de Jehová aún ardían en su memoria: mirad, yo pongo delante de vosotros hoy la bendición y la maldición. Mientras el pueblo escuchaba, una presencia celeste parecía descender sobre el lugar. Los corazones comenzaron a ser tocados y muchos se levantaron, conscientes de la gravedad de su pecado. La intercesión de Moisés había tocado el trono de Dios y, en ese momento, el camino hacia la redención se hacía visible. Sin embargo, el cielo seguía oscuro y el desasosiego todavía habitaba entre ellos. ¿Quién irá con nosotros? Deseaban saber, preguntándose si su Dios les abandonaría en su desobediencia. Moisés, sin titubear, se presentó ante el Señor en la cumbre del monte una vez más. Si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí, clamó. La respuesta del Jehová fue clara: mi presencia irá contigo y reposaré sobre ti. Las palabras de Dios resonaban como un eco poderoso, dando a Moisés la valentía que necesitaba para guiar a su pueblo. Cada día que pasaban en el desierto era un testimonio de la fidelidad de Dios y de las lecciones que cada uno debía aprender. Las noches estrelladas eran oportunidades para recordar las promesas y la luz que había guiado sus pasos en la oscuridad. Era un tiempo para un nuevo pacto que transformaría no solo la relación con Dios, sino también su identidad como nación.
Mientras tanto, las ansias de los israelitas por un futuro esperanzador aumentaban. Ellos anhelaban conocer no solo la gloria del Dios que los había rescatado, sino también las maravillas que aún estaban por venir. Moisés, sintiendo el peso de esa expectativa, comenzó a narrar las historias de su liberación. Él partió el mar en dos y nos llevó a través de la tierra seca, recordó. Él lo hará de nuevo, murmuran entre susurros algunos. Un milagro como nunca antes. La fe comenzaba a renacer en medio del desierto. A medida que el tiempo pasaba, el Señor le dio a Moisés instrucciones más precisas sobre la construcción del tabernáculo, el lugar donde él habitaría entre su pueblo. Hazme un santuario, y habitaré en medio de ellos, le dijo. A medida que Moisés anotaba cada detalle, la certeza creció en su corazón, su Dios deseaba estar cerca, no solo ser un distante rey, sino un padre amable y presente entre ellos. Sin embargo, el camino no sería fácil. Tempestad habrá al cruzar y desierto habrá que atravesar, les advertía, y no todos entenderían que cada desafío era parte del viaje hacia la tierra prometida. Y así, mientras el sol comenzaba a ascender nuevamente, el pueblo reunido en torno a la fogata sintió un renovado fervor en sus corazones. Un temblor divino les invadía, como si el mismo cielo estuviera en comunión con ellos. Los que esperan a Jehová renovarán sus fuerzas, les recordaba Moisés. El pacto sigue en pie. Él nos está preparando para algo mayor. Un joven se atrevió a preguntar, con una voz titubeante, ¿hay más milagros que el Dios de nuestros padres puede hacer? Y cuando Moisés alzó la vista hacia el horizonte, la respuesta era inminente y sublime. Mientras la luz del amanecer iluminaba el desierto, nuevos vientos de promesa soplaban sobre ellos. Pronto verán la mano del Señor moverse de maneras inesperadas, un susurro de revelación brotó en su corazón. Porque la historia de redención estaba en marcha y un aún mayor milagro se asomaba en el horizonte, donde la fe de un pueblo sería puesta a prueba, y en medio de ello, el amor de Dios se manifestaría inquebrantable. El misterio de su plan soberano pronto se revelaría. En el alba del nuevo día, el pueblo de Israel se rodeó de un ambiente cargado de expectación. Los rostros antes marcados por la desilusión ahora brillaban con esperanza. Moisés, sintiendo la urgencia del momento sagrado, se dirigió a los ancianos de Israel. Reúne a la congregación, les ordenó, su voz resonando con un poder renovado, y escuchen las instrucciones del Señor. Moisés, con el tabernáculo próximo a ser erigido, sabía que las palabras que compartiría eran más que simple legislación, eran una revelación del carácter de Dios. El Señor ha dicho que nuestros sacrificios deben ser perfectos, sin defecto. Ofreced lo mejor de vuestras tierras y de vuestros rebaños. Las mentes y corazones se alineaban cada vez más con la voluntad divina, sintiendo el peso glorioso de su propósito. Mientras el pueblo se preparaba, el resplandor de la gloria de Dios llenaba el campamento. Ruidos de conversaciones y risas se entrelazaban con susurros de reverencia. Moisés, movido por el Espíritu del Altísimo, ponderaba las hazañas de Dios y lo que vendría en el futuro. ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y el Hijo de hombre para que lo visites, reflexionaba, recordando con gozo cómo Dios los había sacado de Egipto. Un viento susurrante, similar a un murmullo de instrucciones divinas, soplaba a su alrededor. De repente, en el horizonte, una columna de nube comenzó a tomar forma, manifestación tangible de su presencia. Las miradas se dirigieron hacia el cielo, y la voz de Dios se oyó entre los truenos suaves, mirad, yo iré delante de ti y haré maravillas en la tierra. Con renovada audacia, Moisés levantó su vara hacia el cielo. El tiempo de la manifestación de su poder ha llegado, gritó. El mar será abierto, y pasaremos en seco, como un testimonio de la fidelidad de nuestro Dios. El pueblo aclamó, un eco reverberante de su fe resurgente. Lo creemos, proclamaron. Obra en medio de nosotros, Señor. Cada uno sintió el llamado a demostrar su confianza en el Dios que había configurado su historia de redención. No obstante, la sombra del desafío se cernía sobre ellos. A lo lejos, podían oír el retumbar de un ejército aproximándose. Los egipcios, en un esfuerzo por recuperar a su ganado y a su pueblo, se estaban acercando con furia. Los corazones comenzaron a desalentarse nuevamente,
pulsando con el miedo que la esclavitud había sembrado en sus almas. «No temáis», exclamó Moisés. «El Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos». Mientras su confianza resonaba entre el pueblo, la nube se movió hacia atrás, protegiéndolos del avance del enemigo. En ese momento, Moisés se arrodilló, buscando el consejo del Señor. «¿Qué haré ahora?», clamó. La respuesta fue un mandato audaz: «Levanta tu vara sobre el mar, y las aguas se partirán». Con cada paso que daban hacia la orilla del mar, la tensión espiritual crecía, anticipando el milagro que se avecinaba. Moisés, tomando su lugar en la batalla espiritual, levantó su vara y oró intensamente, sintiendo la unción de Dios fluir a través de él como nunca antes. Las aguas comenzaron a agitarse, como si en reverencia se detuvieran ante la presencia del Creador. Abrazados en este momento, el pueblo sintió la certeza de que Dios estaba escribiendo un nuevo capítulo en su historia, uno de liberación y asombros. «Él nos ha traído hasta aquí para un propósito», recordó Moisés a la multitud. «Él nos hará entender que con él, los mares se abrirán, y ningún enemigo puede prevalecer». La multitud se unió en clamor, su fe vibrante resonaba en el aire. Así, mientras el mar se partía y la tierra seca aparecía ante ellos, un eco divino resonó en sus corazones. La movilización de la fe y la intervención de Dios estaban entrelazadas en un mismo acto. «Este es solo el principio», susurró un anciano, recordando las promesas de su Dios. Y en medio de ese prodigio, la sombra de un nuevo amanecer se dibujaba en el horizonte, donde el cumplimiento de la promesa de Dios restablecería la fe y una visión más grande revelaría cómo Él convertiría la desesperanza en gloriosa redención. Un nuevo milagro aguardaba y el entendimiento de su soberanía se aproximaba, insinuando que lo que estaban viviendo era solo un destello de su inmenso plan. Mientras las aguas del mar se abrían en un milagro sin igual, el pueblo se adentraba en un camino asombroso, donde la tierra seca se extendía ante ellos como una invitación divina a la liberación. El aire estaba impregnado con el fragor de la fe renovada, y los corazones latían como uno solo, unidos por la esperanza que el poder de Dios había insuflado en sus almas. Moisés, guiando a su pueblo con una firmeza sobrenatural, miraba hacia atrás, donde la nube resplandecía con la gloria del Señor, y donde los egipcios, ahora desconcertados y aterrados, se acercaban sin poder imaginar lo que les esperaba. «Avancemos», ordenó con voz potente. «El Señor abrirá un camino para nosotros y desbaratará la furia de nuestros enemigos». El pueblo se apresuró a cruzar el mar, cada paso resonando como un clamor de victoria, mientras las aguas se alzaban como murallas a su lado. Las mujeres entonaban cánticos, y los hombres levantaban sus voces en alabanzas, un coro que honraba la grandeza del Dios que había prometido su liberación. Era un momento de asombro, los barcos de los egipcios se desplazaban más lejos, confundidos por la extraña escena que se desplegaba ante sus ojos. «Recuerda, Israel, que no somos liberados porque merezcamos, sino porque Él es fiel a su pacto», meditaba Moisés, sintiendo el peso de las promesas de Dios descendiendo sobre él. No era solo un paso hacia la libertad, sino también una parte esencial del plan divino que se estaba revelando ante sus ojos, como un scroll sagrado desenrollándose por primera vez. A medida que avanzaban, la gloria del Señor comenzaba a manifestarse de manera aún más asombrosa. Una fuerte corriente comenzó a soplar, y las aguas se dividieron aún más, creando un camino aún más claro mientras el pueblo avanzaba al galope. Los corazones, que antes estaban llenos de temor, ahora se llenaban de certeza. Las promesas de Dios estaban a punto de cumplirse en formas que jamás imaginaron. En ese instante, la voz del Señor resonó entre los vientos y las olas. «He aquí, yo haré maravillas en medio de vosotros, en un momento, cambiaré vuestro destino». Los ancianos, reconociendo la voz divina, se volvieron unos a otros asombrados. «¿Quién puede hacer tales cosas?», murmuró uno, mientras el asombro llenaba sus corazones. Pero no solo era asombro, también era un dilema espiritual. Algunos comenzaron a cuestionar, ¿qué será de nosotros una vez hayamos cruzado? ¿Dónde nos llevará Dios después de esta liberación? Moisés, al tanto de estas inquietudes, se detuvo por un momento y alzó su voz nuevamente: «El camino hacia la tierra prometida no siempre será fácil,
pero no se olviden de lo que el Señor ha hecho hasta aquí. Él nos proveerá, y nos conducirá con su mano fuerte. Cuando finalmente cruzaron a salvo, volvieron la vista hacia el mar. En un momento decisivo, Moisés, guiado por el Espíritu, levantó su mano sobre las aguas. Señor, cumple tu promesa. Haz que estas aguas se cierren sobre nuestros enemigos, así como la noche se apaga para dar paso al amanecer. Y así fue que las aguas regresaron a su lugar, tragándose los caballos y carros de Faraón. El pueblo se volvió a mirar y, en medio de sus lágrimas de alivio y gratitud, la voz de un anciano se alzó una vez más: este es el gran día del Señor, en el que nos ha liberado. Cantaré al Señor, porque con grandeza se ha exaltado. Con el eco de su victoria resonando en sus corazones, aquel pueblo que antes había sido oprimido comenzaba a entender no solo su liberación, sino el majestuosamente soberano plan de Dios que aún estaba en acción. Mientras celebraban, nuevas revelaciones empezaron a surgir de entre ellos, y un nuevo sentido de misión brotaba en cada alma. Pero, ¿qué pasará ahora?, se preguntaban algunos, mientras pensaban en los desafíos venideros. ¿Era esta solo una liberación física? ¿O había algo más profundo en el corazón de Dios para su pueblo? La sombra de ese pensamiento resonaba en el aire. Esa respuesta nos espera en la revelación divina que se acerca, dijo Moisés, sintiendo la sabiduría del Señor fluir a través de él. Y así, en medio del júbilo, un nuevo misterio permanecía. Mientras la liberación festiva continuaba, la promesa de Dios de llevar a su pueblo hacia la tierra prometida estaba aún cargada de expectación y preguntas. Aquello que estaba por venir sería un testimonio aún mayor de su gloria, preparándolos para el cumplimiento de su grandioso plan que iría más allá de lo que habían experimentado hasta ahora. Mientras el eco de los cánticos celebratorios resonaba por los valles y llanuras, el pueblo de Israel se detuvo a contemplar el milagro que acababan de presenciar. El mar, que ahora estaba tranquilo, había sido testigo de la mano poderosa de Dios. Las lágrimas de asombro y liberación aún manaban de sus ojos, mientras los recuerdos de la esclavitud se desvanecían lentamente. Moisés, lleno del Espíritu, se levantó ante su pueblo, sus ojos centelleando con una fe renovada. No olviden este día, proclamó con un fervor palpable. Este es el día que el Señor ha hecho, nos ha rescatado y nos ha dado libertad. Su mano nos ha guiado a través del mar, y ahora debemos caminar en la fe hacia la tierra que prometió a nuestros antepasados. Al oír sus palabras, la multitud se sintió levantada, y un murmullo de aprobación se extendió entre ellos. Sin embargo, también había inquietudes latentes. Las preguntas que antes inquietaban a algunos comenzaron a reverberar nuevamente. ¿Y ahora qué? ¿Qué hay más allá de este mar que hemos cruzado? ¿Es esta la verdadera liberación? Moisés percibió la ansiedad en sus corazones. Se acercó a ellos, y, con una mirada serena, les recordó las maravillas que Dios había hecho desde el principio. Piensen en las plagas que liberaron nuestra mente de la opresión, piensen en la paz que ahora nos rodea. Esa misma mano que abrió el mar es la que nos guiará en el desierto. En cada desafío, en cada prueba, Él estará con nosotros. Mientras sus palabras resonaban entre el pueblo, el cielo comenzó a cambiar. Un viento suave susurraba la presencia de Dios, y, por un instante, el pueblo sintió una paz que superaba todo entendimiento. Al elevar sus voces en oración, pidieron guía y dirección para los caminos que aún estaban por delante. De repente, Moisés sintió que el Señor le hablaba nuevamente, y el mensaje era claro. Diles que se preparen, porque lo que han visto hoy es solo el comienzo. La tierra prometida les espera, pero deben ser un pueblo en santidad y obediencia. Las palabras del Señor calaron hondo. Moisés levantó su voz una vez más, exhortando a su pueblo con firmeza. Un nuevo tiempo se acerca. Debemos celebrar, sí, pero también prepararnos. La trayectoria hacia la tierra prometida exige que nuestros corazones sean limpios y nuestras vidas, un reflejo de su gloria. Así, el pueblo se unió en oración, buscando la santidad y la obediencia. Se comprometieron a seguir las instrucciones del Señor, a consagrar sus vidas y a mantenerse firmes en la fe en las promesas que aún estaban por cumplirse. Moisés, en su corazón, sabía que el camino adelante no sería sencillo.
Los retos y las pruebas estaban aún por venir. Recordó las palabras del Señor a Abraham: tu descendencia será como las estrellas del cielo y la arena del mar. Pero también comprendió que los tiempos de adiestramiento y preparación eran esenciales para el cumplimiento de esa promesa. Mientras el cielo oscurecía, la comunidad se organizó en asamblea, dispuestos a seguir lo que el Señor les había revelado. El estandarte de Moisés se alzó entre ellos como símbolo de su compromiso y lealtad al Señor. Con cada mirada compartida y cada lágrima de agradecimiento, entendieron que el viaje hacia la tierra prometida era no solo un destino físico, sino una transformación espiritual. Y así, mientras se disponían a seguir a su líder, un murmullo lleno de misterio brotó entre ellos. ¿Qué más nos revelará Dios en este viaje? ¿Cuáles serán las pruebas que nos fortalecerán y forjarán nuestro carácter? Las interrogantes flotaban en el aire, y el pueblo quedó expectante, conscientes de que lo que estaba por llegar sería una revelación aún más profunda del plan soberano de Dios. Mientras la oscuridad de la noche caía, la luna iluminó sus rostros, y con la certeza en sus corazones, el pueblo conoció que estaban solo al principio de un viaje extraordinario. Un viaje divino que les conduciría a cumplir las promesas del Altísimo, cuyo timón era perfecto y cuyas maravillas estaban aún por desvelarse. Mientras el pueblo se reunía en torno a la luz de sus antorchas, el eco del milagro aún danzaba en sus corazones. La respiración y las miradas se tornaron hacia Moisés, quien levantó su mirada hacia el cielo y cerró los ojos en oración. Señor, clamó en su interior, fortalécenos, prepara nuestro corazón para lo que está por venir. Que no solo seamos un pueblo liberado, sino uno que refleje tu gloria en cada paso. Y así, en medio de la incertidumbre y el misterio, el pueblo comenzó a reconocer que su viaje no solo era hacia una tierra prometida, sino hacia una relación genuina con el Dios que les había llamado. El eco de la enseñanza de Moisés aún resonaba, y la expectativa de lo que vendría las mantenía en alerta. El Señor ha preparado algo más grande de lo que podemos imaginar, les recordó Moisés. Un plan que incluye no solo nuestra liberación, sino nuestra transformación. Mientras Moisés cerraba su enseñanza, una preocupación se cernía en su corazón. ¿Qué más revelará Dios en esta travesía? Lo que hemos presenciado es solo un indicio de su poder. La historia que estamos a punto de vivir resonará en todas las generaciones que nos seguirán. Así, la luz del amanecer reveló la majestad de un viaje que apenas comenzaba, dejando a la nación de Israel saboreando la promesa de un futuro glorioso. Cada paso les acercaba, no solo a una tierra de abundancia, sino a una revelación más profunda del propósito eterno de Dios, cuya soberanía abarcaba todo cuanto les había acontecido. Mientras el sol se alzaba en el horizonte, las sombras de la noche se desvanecían y la esperanza reinaba en los corazones del pueblo. Moisés, con una mirada firme y decidida, se preparaba para continuar con la enseñanza. Recordando la urgencia depositada en su corazón, se dirigió de nuevo a la multitud. Escuchad, Israel, comenzó Moisés, su voz resonando con la autoridad del Altísimo. Los mandamientos que el Señor nos ha dado son faros de luz en nuestro camino. No son meras reglas, sino guías que nos llevan a un futuro lleno de promesas y paz. Una brisa suave acompañaba sus palabras, y el pueblo sintió el peso de cada pronunciación. El segundo mandamiento es este: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. Éxodo 24. Debemos recordar que nuestro Dios es espíritu y no puede ser confinado a lo que nuestras manos hacen. Mientras hablaba, una multitud de emociones brotaba entre la gente. Algunos se afligían al reconocer los ídolos que habían levantado en Egipto, mientras otros sentían una renovada resolución de abandonar las ataduras del pasado. No pretendáis que el oro o la plata llenarán el vacío de nuestros corazones, continuó con gravedad Moisés. Es el Señor, el Dios de nuestros padres, quien nos proveerá de todo lo que necesitamos. Confíen en Él, en su poder y en su amor. Moisés notó que algunos ancianos compartían miradas preocupadas. Sabía que el futuro que les aguardaba estaba lleno de incertidumbre, y así preguntó: ¿qué les inquieta, hermanos? Uno de los ancianos, llamado Elícer, se acercó con voz temblorosa. Moisés, ¿qué haremos si el viaje se vuelve difícil? ¿Y si el pueblo se desanima y miramos atrás a Egipto?
Las palabras de Eliezer causaron un susurro de inquietud en la multitud. Moisés, sintiendo la gravedad de la pregunta, levantó su rostro hacia el cielo. En nuestro viaje, encontraremos dificultades, pero no teman. Recuerden cómo nos ha sostenido hasta aquí. El mismo Dios que nos liberó de la opresión de Egipto es el Dios que nos guiará por el desierto. A medida que sus palabras continuaban fluyendo de su boca, la nube oscura del horizonte comenzó a acercarse, eclipsando el sol y trayendo consigo un escalofrío en el aire. El pueblo miró con temor, y las voces de preocupación comenzaron a murmurarse de nuevo. Moisés, ¿serán las pruebas el indicio de la ira de Dios?, preguntó otra voz, llena de ansiedad. Moisés, sintiendo la presión de la situación, recordó la promesa del Señor. Las pruebas, amados, son las herramientas de purificación en las manos de nuestro Dios. Así como el fuego refina el oro, nuestras luchas nos preferirán para la gloria de su reino. Aprendamos a ver cada desafío como una oportunidad para fortalecer nuestra fe. Instintivamente, el pueblo se volvió a Moisés. En lo profundo de su ser, un fuego de convicción ardía, y tal como el Señor había hecho con sus antepasados, sabía que debía preparar a su pueblo para lo que venía. La tercera revelación que debemos internalizar es esta: no tomes el nombre del Señor tu Dios en vano, Éxodo 27. Nuestras palabras tienen peso, debemos hablar con reverencia y honestidad. La multitud prestaba atención, sabiendo que la relación con Dios que Moisés proclamaba no era trivial. Mientras algunos se arrodillaban en el suelo, otros levantaban la vista al cielo, buscando el rostro del Señor. En medio de la enseñanza, un estruendo resonó en el cielo, un trueno profundo que sobresaltó a la multitud. La nube ominosa se había desplazado, revelando una tormenta que se avecinaba. Los corazones palpitaron y el aire se volvió denso. Pero no temáis, porque el Señor va delante de nosotros. Abrirá caminos en medio de la tempestad, declaró Moisés con fervor. Hoy se revelará su poder una vez más. Y en ese instante, una voz poderosa resonó en lo profundo de sus corazones: me hallarás cuando me busques de todo corazón, Jeremías 29:13. Este eco de promesa llenó de confianza el espíritu de la congregación, sabiendo que su Dios era más grande que cualquier tormenta que pudieran enfrentar. Moisés sintió que el ambiente se llenaba de expectativa vibrante. El futuro que nos espera es grandioso, y lo que estamos a punto de experimentar es solo el comienzo de una revelación aún más gloriosa. Atentos estaréis, porque el Señor está preparando algo asombroso. En medio de la oscuridad amenazante, una luz comenzó a erguirse dentro de ellos, iluminando la senda del inminente cumplimiento de la promesa de Dios. Mientras el pueblo se preparaba para enfrentar la tormenta, Moisés recordó que el camino hacia la tierra prometida no era simplemente geográfico, era una travesía espiritual que revelaría el poder y la soberanía de Dios en formas que aún no podían comprender. Lo que estaba por venir era más que un solo milagro, sería un despliegue de la gloria de Dios que resonaría a lo largo de generaciones. ¿Qué manifestaciones de su poder hemos de encontrar al cruzar este horizonte?, se preguntó Moisés, mientras la tempestad comenzaba a desatarse, dejando la incertidumbre en el aire, pero también una expectativa latente de lo que estaba por ser revelado. Mientras el rugido de la tormenta se acercaba, el pueblo de Israel se sentó en un profundo silencio reverente, el corazón palpitante por la mezcla de temor y anticipación que se apoderaba de ellos. Moisés, sintiendo la presión del momento, tomó un respiro profundo y se volvió hacia su gente, su mirada poderosa y decidida. El Señor es nuestra luz y salvación, de quien temeremos, proclamó con fervor. Cada uno recordó los grandes actos de Dios, repitiendo en su alma las palabras de Moisés. Aquella tormenta no era solo una prueba exterior, sino una oportunidad divina que el Altísimo les ofrecía para ver su gloria manifestarse una vez más. No dejen que el temor los paralice, continuó Moisés, sino que levanten sus corazones al Dios que todo lo ve. Él ha prometido estar con nosotros en cada paso. La tormenta se desató, el viento aullando como un lamento sobre las tierras desérticas, pero, inexplicablemente, en medio del caos, el pueblo se mantuvo firme. En sus corazones, comenzaba a inflarse un nuevo sentido de fe. En la tormenta, la memoria de las maravillas de Dios, del mar abierto y del maná del cielo, emergía en sus venas como un torrente de esperanza.
Dios nos ha entregado su palabra, les recordó. En este viaje hacia la tierra prometida, su poder será nuestro refugio, y su amor, nuestra ancla. Esto no es solo un viaje hacia un lugar, es una travesía hacia el corazón de Dios. Y con estas palabras, la tempestad externa resonaba con el mismo eco de la tormenta interna que se había apoderado de ellos, el dilema de la fe. Poco a poco, el pueblo comenzó a aullar de alabanza. La música de sus voces, llena de fe, enfrentó la tormenta, formando un clamor que alcanzaba los cielos. Dios es nuestro refugio, gritaban, y en ese mismo grito, la certeza del poder de su Dios les calentaba el corazón. Cada uno recordó las promesas de antiguas generaciones, este Dios que ha realizado maravillas está con nosotros. Entonces, un anciano, emocionado, se levantó en medio de la multitud y declaró con voz firme, vemos provisión en medio de la escasez. Vemos salvación en la tormenta. Moisés sonrió, sintiendo el impulso espiritual reintegrarse en su comunidad. Nunca antes se había sentido tan unido a su pueblo, a pesar de sus fallas, el mismo Dios que lo había elegido estaba levantando un nuevo estándar de entrega y compromiso. Al observar cada rostro, vio la determinación y la esperanza floreciendo en los lugares más inesperados. La tormenta finalmente comenzó a amainar, y en ese mismo momento, una luz gloriosa comenzó a emerger entre las nubes. Escucharon un sonido, un murmullo que se revelaba como la voz del mismo Dios, resonando en medio de ellos, no olvides, Israel, que estoy contigo en cada prueba. El viaje de hoy es solo un preludio de lo que han de ver. Con el viento calmado, la comunidad se reunió en un círculo, y en medio de su asombro, Moisés sintió un fuerte impulso. Dios nos ha traído hasta aquí para enseñarnos a depender de Él. Cada prueba, cada desafío que enfrentemos, será una oportunidad para que su gloria sea magnificada y su poder se manifieste. Y así, levantando una vara que había sido testigo de tantos milagros, dictó, Dios está haciendo un nuevo pacto con nosotros. El tiempo de la revelación ha llegado y, a medida que cruzamos hacia la tierra prometida, el misterio de su plan soberano comienza a revelarse en cada paso. Necesitamos ser un pueblo dedicado a su servicio, a recordar cada milagro y a transmitir su poder a las generaciones venideras. Los corazones vibraron al unísono y un fervor divino llenó la atmósfera. Comprendieron que su viaje hacia la tierra prometida no solo concluiría con la llegada, sino que cada etapa sería un testimonio del amor inquebrantable de Dios, que les había hecho a su imagen y que les había librado para ser un faro de luz para otros. Pronto, tal como el mar se ha abierto, también se abrirán puertas que no creyéramos posibles, no solo para nosotros, sino para todas las naciones, continuó Moisés, presintiendo la luz de la revelación. Cada encuentro en el desierto será un símbolo de lo que vendrá, porque el propósito de Dios se desvela a aquellos que son fieles y esperan en su nombre. Así, en medio de la calma tras la tormenta, la comunidad resolvió elevar sus voces en alabanza y, mientras lo hacían, un nuevo amanecer se alzaba en el horizonte, simbolizando un futuro brillante lleno de promesas y misterios, donde la soberanía de Dios estaba a punto de manifestarse en formas abundantes e inexploradas. La historia de liberación y revelación había comenzado, y los pasos que seguirían serían parte de un relato que se contaría a lo largo de generaciones, testificando de la fidelidad del Dios que liberó a su pueblo, guiándolos hacia su destino divino.